para hablar cómo se va construyendo tanto en medios de comunicación como en redes sociales estas narrativas falsas con bots, con cuentas troll, y algunos de estos trolls son periodistas. Nos acompaña en el estudio Genaro Bellamil. ¿Cómo estás, Genaro? Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí a través de Altavoz Radio y SPR Informa. Genaro, ¿cómo se está repitiendo? Estamos viendo como ciclos de noticias falsas con el narcopresidente que hace un año fue trending topic en todo el mundo y vimos que era impulsado por bots incluso desde Argentina o España. Estamos viendo, ¿se recicló esa campaña ahora con lo de Teuchitlán? Se recicla, pero además se recicla en concordancia con un hecho muy grave. Creo que sí es importante subrayar que es responsabilidad de todos, de los medios, del gobierno, de los colectivos, tener muy presente que el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco es un hecho grave, y la gravedad del hecho mismo implica seriedad, constancia y contundencia en los datos. Lo que ha ocurrido es que a partir de indicios o a partir de hechos o de objetos que se encontraron en el Rancho Izaguirre, se construyó toda una narrativa prácticamente delirante, en escalada, donde llegamos a prácticamente comparar este rancho como si fuera un campo de concentración nazista. En el delirio, la exageración y la hipérbole lo único que hacen es revictimizar y al mismo tiempo desinformar. La campaña en redes sociales que reprodujeron los mismos hashtags de la campaña del 2024, que son narcopresidente AMLO, ahora como narco expresidente AMLO, y narcopresidenta Claudia, se intensificaron. Aquí estoy viendo la gráfica, aquí se las puedo mostrar. Esta gráfica que tenemos es proporcionada por el profesor Carlos Augusto Jiménez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vean ustedes los picos de estos 3 días, 14, 15 y 16 de marzo, que son los picos en la red X de la convocatoria a la protesta con veladoras en el Zócalo y en 23, 24 ciudades del país. Lo que llama la atención es evidentemente que el número de interacciones, que rebasa los 500,000 interacciones, pues no corresponden con las personas que estuvieron. Es decir, hay un deliberado empeño y una estrategia de inflar el tema y vincularlo a la idea de que vivimos en un narcoestado. Por tanto, ese es el silogismo. Si vivimos en un narcoestado, por lo tanto, todo lo que comete el crimen organizado también es responsabilidad del Estado, lo cual es bastante gratuito y exagerado, ¿no? Y se elimina esta barrera entre lo que es una desaparición forzada, en la que sí la comete el Estado, con una desaparición que hace un particular o el crimen organizado. Es una idea muy mañosa, sobre todo de muchas cuentas de exfuncionarios calderonistas, básicamente Javier Lozano, Jorge Triana, el propio expresidente Felipe Calderón, los comunicadores o comunicadoras o comentaristas o troles que son muy cercanos a ellos, y también a TV Azteca, ya sea a través del propio Ricardo Salinas Pliego o a través de comentaristas o conductores. Es muy grotesco querer comparar el tema de la desaparición provocada por el crimen organizado con la desaparición forzada, que fue el hecho típico del Estado mexicano represor en los años 70 y en los años 80. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa confundir a la población, confundir a los propios colectivos y a las propias madres y padres buscadores de sus hijos, y entonces no entender que la dinámica de lo que estamos investigando y de lo que se está viviendo tiene que ver con restos y rastros del crimen organizado, y no con órdenes dadas por Andrés Manuel López Obrador
o por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tal parecería en el delirio de las redes sociales que Andrés Manuel López Obrador ordenó que existiera un campo de exterminio en el rancho Izaguirre o que Claudia Sheinbaum lo consintió. Es la caricaturización de una investigación que debe ser muy sólida y muy respetada y muy seguida por la población. Y además es la caricaturización o un esfuerzo por caricaturizar la respuesta del gobierno mexicano, porque la presidenta, la Fiscalía General de la República ha sido muy claro, Gertz Manero, al decir que no hay indicios todavía, que se están investigando. Hoy presentan iniciativas de reforma, un fortalecimiento a la Comisión Nacional de Búsqueda, y en medios de comunicación te escuchas, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola ridiculizando este esfuerzo, ridiculizando con un video que la presidenta sale bailando el viernes en un evento, y no se informa realmente lo que se está haciendo sobre este caso. Es la tergiversación y el maniqueísmo. Agarras un video, la presidenta está celebrando en una gira en Comitán, Chiapas, como puede celebrar cualquier presidenta o presidente o gobernante, y entonces dicen, en lugar de estar de luto, llorando o terriblemente conmocionada por lo que nosotros mismos estamos inventando, porque, hay que decirlo muy claro, hasta ahorita nada de lo que se ha dicho está confirmado, nada, son indicios. El hecho de que hayan 400 pares de zapatos o 400 zapatos, no sabemos si todos son pares, no significa que hayan 200 personas cuyos restos estén ahí. El hecho de que hayan 50, 100, 300 prendas no significa que esas prendas correspondan a personas que hayan sido cremadas en ese sitio. Tampoco corresponde al hecho de que se encuentra la carta de uno de los jóvenes que logró escapar de este rancho. Tampoco significa que lo que dice la carta sea realmente lo que ocurrió. Y eso es lo que en términos periodísticos se llama volada. Lo que estamos haciendo o lo que han hecho durante una semana los medios de comunicación y conductores y conductoras de radio y televisión comerciales es echarse una auténtica volada. A partir de indicios se van hasta la estratosfera y ya estamos escuchando, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio o a Héctor de Mauleón, que no son principiantes en esto, prácticamente aventarse comparaciones como que vivimos los campos de exterminio nazistas. ¿Por qué no lo dijeron cuando estaba Felipe Calderón en la presidencia? ¿Por qué no usaron esas mismas hipérboles cuando Felipe Calderón estaba en la presidencia o cuando Peña Nieto estaba en la presidencia? ¿Por qué tratan de comparar un crimen de Estado documentado, ocurrido en vivo, en medio de 2 conferencias de prensa, que fue el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Por qué tratan de comparar lo de Ayotzinapa con los indicios del rancho Izaguirre? Es decir, hay una deliberada intención de confundir y de generar propaganda o contrapropaganda, ¿no? Y una prueba más de cómo tratan de confundir es que este comunicado de la Fiscalía de Jalisco que sale el jueves en la noche, en el que ya hay elementos científicos, porque dicen que hay investigación con drones, con tomógrafos que permiten capturar todo el terreno de este rancho de Izaguirre, en el que se muestra que no hay crematorios, que no hay estas estructuras que permitieran cremar. Eso pasa desapercibido en medios de comunicación y ya es una evidencia. A lo mejor el comunicado está redactado con las patas, después habrá que hablar con la Fiscalía y su equipo de comunicación. Así es. Pero ya la Fiscalía te dice que no hay elementos para hablar de un crematorio. Crearon un ambiente mediático opinativo en el cual la versión oficial que le corresponde en primera instancia a la Fiscalía de Jalisco y le corresponderá el miércoles próximo a la Fiscalía General de la República, la versión que ellos den ya va a estar desacreditada de antemano, porque estos señores que no son fiscales, que no son peritos, son comunicadores, son mercenarios del micrófono, mercenarios de las redes, ya dictaminaron que eso es un campo de exterminio. Ese es quizá el problema mayor de la credibilidad de estos medios. Por eso la gente no les cree.
Pues porque saben perfectamente cómo actuó Carlos Loret de Mola cuando construyó el telemontaje de Florence Cassés y lo ocultó. O cuando Raimundo Riva Palacio y Carlos Loret y muchos otros comunicadores firmaron un pacto de silencio con Felipe Calderón, el famoso pacto del 2010, para que no hablaran justamente de lo que estaba ocurriendo en la dichosa guerra contra el narco de Felipe Calderón, donde efectivamente los grupos criminales se mataban entre sí porque esa era la línea que quería el gobierno de Felipe Calderón, el exterminio de los prescindibles. Ellos veían a los jóvenes que estaban reclutados por el crimen organizado como prescindibles, como daños colaterales. Eso también hay que recordarlo para que entonces no caigamos en esta especie de delirio, ¿no? Y una vez más le hacen el juego y se suman al juego los medios estadounidenses con esta nota el viernes de Natalie Kitroff, que como una especie de, para recuperar el poco prestigio que le quedaba, hace una serie de alusiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, como porras que le echa el presidente Trump en una llamada telefónica, desliza esta noticia de que fue hackeado el teléfono de la presidenta, y en otro párrafo habla de cómo va muy bien la relación con Donald Trump y de cómo da a entender que quieren minar esa relación entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Tú agarras el ejemplo del New York Times, pero no es el único. Es decir, Fox News, CBS, Washington Post, incluso medios europeos están dando ya la misma narrativa, pero aquí no hay ingenuidad. Estos medios, o muchos de estos medios y comentaristas dentro de estos medios, lo que están defendiendo es la idea de que en México se vive un narcoestado y por tanto tiene que intervenir Estados Unidos, tienen que venir los agentes norteamericanos a salvarnos de las garras de los que han creado un campo de concentración o un país de narcofosas. Eso es lo peligroso, que todo este episodio trágico, este hecho grave, no hay que minimizar el hallazgo del Rancho Izaguirre, pero tampoco hay que hacerlo superlativo. Hay que ubicarlo y hay que esperar a las investigaciones. Tenemos 10 años esperando la reconstrucción completa de los hechos de Ayotzinapa. No es un hecho, es decir, una investigación pericial lleva tiempo, pero la propaganda para entonces convencer o inducir la idea de que el Estado mexicano es débil, pues lo quieren hacer al ritmo de los tuitazos de Donald Trump. Yo creo que eso es lo más preocupante. Por otro lado, también hay otras agendas interesadas, como la de TV Azteca, evidentemente. Ricardo Salinas Pliego le ha metido candela a todo este tema porque no quiere que se hable pues de lo que él está debiéndole al fisco y de todo el debate que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre sus propios problemas con el Estado mexicano. Y le urge que se resuelva, presionar para que se resuelva antes de septiembre de este año, que llega una nueva composición de la Corte. Le urge generarse una idea de que lo que está viviendo él es como una víctima de la libertad de expresión. Pero lo que está haciendo no es libertad de expresión. La calumnia no es libertad de expresión, hombre. La difamación no es libertad de expresión. Son derivaciones de un mal uso de la comunicación y de un mal uso de una concesión pública. Que hay que recordar a la gente, es una concesión claro, pública. Él está haciendo negocio y usufructa un bien público de servicio de interés general que es una concesión. Oye, a lo mejor me estoy yendo muy largo, pero tiene que ver con 2027, la revocación de mandato de la presidenta, que le quieran estar pegando todo el tiempo. No lo veo por ese lado. Yo creo que por un lado sí quieren, y sí están muy molestos sectores de la oposición, de que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga un índice de aceptación del 85% reconocido aquí y en el extranjero. Entonces quieren bajar a como dé lugar con la misma fórmula que han utilizado durante años, que es intoxicar a la gente con el tema de seguridad pública. Y por otro lado, yo creo que sí tiene que ver con alterar o dinamitar los acuerdos a los que se han llegado en materia de seguridad
entre el equipo de México y el equipo de Estados Unidos en esta etapa de negociaciones que se abrió a partir del 3 de febrero. Eso quiere, o sea, aquí hay plan con maña, como decimos, o sea, aquí hay un interés de introducir el tema de los desaparecidos como responsabilidad del Estado únicamente. Y bueno, para finalizar, ¿tiene todavía un impacto estas campañas en redes sociales? Mira, ¿Medio millón de tweets en redes sociales tiene un impacto todavía? Eso creo que hay que preguntarle a los mexicanos y a las audiencias. Evidentemente, la medición de esto tardará algunos días, pero si estamos hablando de 500,000 de retweets en 3 días con etiquetas de narcoexpresidente AMLO y narcopresidenta Claudia y presencia de no más de 2,000 personas en Jalisco, de 400 personas en la plancha del Zócalo, y no estoy minimizando el hecho de la protesta social y del reclamo social, estoy dimensionándolo. Quiere decir que han querido levantar una causa social, pero con mentiras. Y pues la gente no es tonta. La gente, y mucho menos las víctimas o los parientes o los familiares de víctimas de desapariciones, no son tontos ni tontas. Entonces, también lo que veo aquí es una especie de cautela, ¿no? Y de cautela que tiene que ver pues, con la responsabilidad que tiene la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República de informar. Muy bien, pues muchas gracias, Genaro. Ahí tienen este tratamiento pues mañoso, con un interés perverso, el de llevar así la información, y sobre todo en un tema que es doloroso, ¿no? Desde esta administración, desde hace muchos años, el tema de las desapariciones forzadas en México es un tema muy doloroso, y se están aprovechando de esta manera para tratar de golpetear. Muchas gracias a Genaro, que ya nos prometió que cada lunes va a estar por acá analizando los temas de medios de comunicación. Aquí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.